Comenzó con un destello. Una luz tenue e inusual. La señal rebotó a través de la estática del deriva de Andrómeda. Una sección de frío. Espacio oscuro, las especies más avanzadas nunca. Se molestó en graficar. Era débil, casi accidental, como un susurro deslizándose a través de las grietas de una puerta que se derrumba. Pero para los Oti, una raza de arcavistas y los historiadores galácticos, no había cosas como los accidentes. Todo tenía un origen. Todo tenía una razón. El alto curador Hellerin se quedó mirando. En el monitor a bordo del OLED se oye la voz, entrecerrando sus pálidos ojos opulentos. El patrón de frecuencia no era natural. Estructura llevada, ritmo, algo extraño. Una especie de armonía caótica. Es casi. Sonaba como si estuvieran gritando. Trianguló su origen a un desconocido. Planeta azul en el borde de un amarillo. Sistema enano en la espiral láctea. No fue catalogado. Sin diplomático. Presencia. No hay rutas comerciales ni vida conocida. De hecho, el sistema fue marcado por los Házaros. El imperio hace siglos era inestable y no adecuado para el contacto, lo cual por supuesto lo convirtió en el lugar perfecto para Alti, para investigar. Según el estándar galáctico, la voz de Alet llegó rápidamente. El barco se quedó flotando justo fuera de la termosfera del azul planeta, envuelto en capas entrelazadas. Partículas de luz, indetectables para cualquier cosa menos un dios. De esto, a distancia, escanearon. Y lo que vieron hizo olvidar a Hellerin. Respirar. Era una contradicción en todo el sentido de la palabra. El planeta. Superficie resplandeciente de agua. Basta. Océanos infinitos que se tragan la mayor parte de su terreno. Sin embargo, en la Tierra, masiva, las estructuras arañaban el cielo en desafío de gravedad. En algunas regiones, construyeron ciudades que parecían estrellas caídas. Tierra. En otros, parecía que habían. Nunca salieron de las cuevas. Humanos, miles de millones. De ellos, y no unidos. Los Alti tenían. Habíamos visto la guerra antes. Las civilizaciones chocaron. Las fronteras se expandieron. Las ideologías se extendieron. Pero, la Tierra era locura esculpida en civilización. No solo estaban en guerra. Estaban en todas las guerras. Ideológicas, espiritual, racial, político, económico. Incluso guerras dentro de sí mismos. Depresión, adicción, pobreza. Los humanos lucharon contra su propias sombras a diario. No solo conquistar planetas. Lucharon por conquistar sus propios hogares. Hellerin observó con incredulidad como una región quemado por un incendio forestal mientras otro construía máquinas para explorar planetas vecinos. Una ciudad moría de hambre mientras otra albergaba celebraciones de $1.000 millones a solo millas lejos. Inventaron música que trajo lágrimas en los ojos y bombas que borraron generaciones. Llegamos demasiado tarde, susurró uno de los asistentes, sus dedos translúcidos temblando sobre la consola. Están muriendo. No, Hellerin dijo que están luchando por vivir. Aprovechó el campo electromagnético del planeta y comenzó desviando datos de su base global. Comunicaciones. Fue abrumador. No hubo una voz unificada. Sin un objetivo común. Argumentos superpuestos. Protestas, capas sobre música, capas. Sobre gritos, sobre esperanza. Fue caos. Fue hermoso. Una emisión, etiquetada simplemente como noticia. Mostró una guerra en curso. Niños, atrapados en el medio, ciudades bombardeadas. Escombros, líderes dando discursos con sonrisas pulidas mientras sus manos permanecían escondido debajo de la mesa. Pero momentos más tarde, otro feed se iluminó con un video de extraños formando una cadena humana para
salvar a un hombre que se estaba ahogando durante una inundación. Otro mostraba a un científico en un pequeño laboratorio, anunciando un avance en el cáncer. Investigación. Un clip mostraba a un niño, llorando, abrazando a un perro rescatado con su. La cola se movía tan fuerte que derribó a un lámpara. La tripulación de Oleti estaba en silencio. Confundidos, conmocionados. Habían catalogado un 1000 mundos, utopías perfectas donde la emoción fue eliminada. Los planetas gobernaban. Por lógica, orden, propósito. Y sin embargo, ninguno de ellos, ninguno, había producido lo que el pequeño planeta azul lo hizo en un solo día caótico. Necesitas ver esto. Otro asistente. Llamada voz apretada. Nos conectamos a algo llamado comentario de Internet. Secciones. Halloran hizo una mueca. ¿Son parte del consejo político? No, son solo gente normal reaccionando a todo. Todos tienen voz. Leen los comentarios, el odio, el amor, la pasión, las tonterías, la obsesión con los gatos, los argumentos sobre nada, la defensa. De todo. No hay yesos, ni silenciamientos. La asistente susurró. Gritaron en él. Vacío, sabiendo que nadie oirá. Y todavía gritan. Halloran tuvo que sentarse. Él. Me di cuenta de algo entonces. Algo terrible e imponente. La humanidad no es especial por su inteligencia, ni su brutalidad, ni siquiera su compasión. La humanidad era aterradora, porque se negaron a aceptar. Ellos abrazaron el conflicto, se alimentaron de diferencia, donde otras especies buscaron orden, los humanos prosperaron en él. Imprevisible. La galaxia no tenía una palabra para ellos porque ninguna palabra podría contenerlos. Y para él, por primera vez en su larga y mesurada vida, Halloran sintió miedo porque los humanos ni siquiera habían abandonado su planeta como es debido. Todavía. Y ya eran más peligrosa que cualquier especie que haya existido. Dominaba las estrellas. Y no tenía idea, ya sea un regalo o una advertencia. Habían visto el derrumbamiento. Civilizaciones, imperios enteros borrados de la existencia en una sola generación. Debido a la codicia, el fracaso climático o la guerra. Habían archivado el ascenso noble y inevitable caída de cientos de especies, muchos más avanzados que los humanos, muchos más civilizado. Pero ninguno se había parecido a esto. Ninguno había. Me sentí así. La voz de Olt colgaba. Invisible en órbita, su manto de camuflaje. Fotones plegables alrededor del casco como espejo líquido. Debajo del mundo giraba. Nadando en océanos y luz de fuego, dividido por las nubes, ahogado por el smog en algunos lugares y prístino en otros. No tenían palabras. Por la contradicción. La Tierra no era un planeta. Era una paradoja. Envuelto en desafío. Halloran se paró frente al enorme cúpula de proyección en el interior del barco. Cámara del observatorio. El planeta giraba lentamente sobre él. Vidrio, proyectado con tal detalle que parecía que podías extender la mano y tócalo. El flujo de datos se desplazó a lo largo. El lado. Saturación de carbono, clima, desintegración, manchas de radiación, extinción. Métrica. El 11% de sus especies conocidas serán extinto en menos de 50 de sus años. El analista ambiental afirmó que están acelerando su propio planeta. Colapsar. Y aún así, otro dijo, están haciendo planes para colonizar otros planetas mientras quemándolo hasta la muerte. Halloran no respondió. Sus ojos estaban fijos en la rotación de una región que los humanos llamaron Europa. En un feed, una cumbre política fue desplegándose. Decenas de líderes en elegantes trajes, estrechando manos, sonriendo mientras los satélites captaron el pico en
Drones de vigilancia justo afuera de la zona de conferencias. La paz era una actuación. La seguridad era para los ricos. Unos pocos grados. Al doblar la curva, se iluminó otro feed. Ciudad de tiendas de campaña de refugiados apiñados debajo. Refugios improvisados, con la piel ampollada. Por el resfriado, los niños tosen por enfermedad no tratada y voluntarios. Repartiendo lo poco que tenían. Una mujer renunció a su propio abrigo para envolverse alrededor del hijo de un extraño. Explique esta especie, dijo Guilerín, en voz baja. ¿Cómo pueden ignorar el dolor en esta escala mientras muestra compasión en el mismo aliento? ¿Operan sobre qué? Lo llaman emoción, respondió Littrén, el historiador cultural. Es irracional, inestable, y sin embargo los ata. ¿Lo hace? Unificarlos. No, los divide aún más. Más. El silencio llenó la cámara. Los humanos habían mapeado sus propios cuerpos, enviado brazos robóticos más allá de su sistema solar. Construyó máquinas que podían predecir tormentas, simular universos, incluso comunicarse instantáneamente a través de globo. Y aún así permitieron la pobreza, enfermedad, guerra. Cada especie el Alti había documentado alguna vez que había evolucionado hacia el orden, armonía, propósito singular. Pero los humanos evolucionaron en conflicto. Fue como si la evolución se hubiera descontrolado. Este planeta. Liter caminó hacia el centro. Consola y mostró algo nuevo. Esto es lo que llaman redes sociales. Es un psíquico compartido incontrolado. Campo, una colmena de pensamiento digital donde todo ser humano puede transmitir sus opiniones a miles de millones al instante. ¿Sin filtro? Preguntó Halloran, frunciendo el ceño. Apretando. Completamente. Sin autoridad. Gobierna lo que dicen. Parte de ello es mentiras. Algo es verdad. Ni siquiera lo hacen. Estar de acuerdo sobre cuál es cuál. La pantalla se llenó de secuencias de texto. Videos, reacciones. Una publicación habló sobre acabar con el hambre. Otro hambre negada. Existía. Otro acusó a los dos primeros de ser herramientas para grupos políticos. Las mismas. Luego el usuario publicó un video de un mapache. Robar comida y lo llamó él. Lo más destacado de su día. Locura, genialidad, crueldad, humor, dolor, todo superpuesto. Unos a otros como sedimentos. Tienes que ver esto, continuó Litín, cambiando a otra proyección. Es llamada ficción. ¿Ficción? Sí. Historias deliberadamente falsas creadas. Para la estimulación emocional. Consumen. Constantemente. Parte de ello imita la realidad. Tan de cerca que no podemos decir si es real. Otras historias involucran dragones, inmortales, dioses, animales parlantes. Es parte integral de su desarrollo. Los niños son criados, no solo con hechos, sino con mentiras. Diseñado para enseñarles verdades. Los labios de Halloran se afinaron. Moldearon su joven usando la contradicción. Exactamente. Fuera de la cámara, las comunicaciones. El equipo todavía estaba clasificando. Transmisiones interceptadas. Una. El técnico gritó desde el otro lado del pasillo, agitando una placa de datos. Hemos detectado un patrón, llamó Halloran y Litten. La siguió hasta la planta baja, bahía donde se encuentra un conjunto de discos de proyección. Formó una red de habla humana. Patrones a través del tiempo. Música, explicó. Enviaron mensajes codificados en ritmo, no para datos, para manipulación emocional. Mirar. Los discos reproducían fragmentos de música. Uno. Era violento, casi primitivo, su bajo, retumbando como tambores de guerra. Otro era tan. El silencio que siguió fue triste, como un funeral. Y luego hubo alegría. Una oleada orquestal que se elevó. El corazón a pesar del oyente no
entendiendo una palabra de ello. Esto no es comunicación. El técnico susurró, es algo. Más adentro. Sienten sus mensajes tanto como ellos. Háblalos. Transmiten dolor. ¿Es una señal de advertencia?, preguntó Halloran. No, es entretenimiento. Silencio. La galaxia no tenía concepto de especie. Que se lastiman por placer. Ellos. Vi películas de terror. Leí tragedias. Escribió poemas sobre el suicidio, la guerra, soledad. Luego cantó canciones sobre la esperanza. Amor, sueños. Se volvieron propios. Sufrimiento en arte. Esto no era un civilización. Esta fue una tormenta con una latido del corazón, y la galaxia no se había dado cuenta. Eso. No hasta ahora. Como la IA de la nave. Terminó de compilar su psicología. Perfil sobre la humanidad. Los resultados fueron exhibidos sin ceremonia. Inestable. Imprevisible. Indestructible. Espera, dijo Litán, señalando el último palabra. Eso no puede ser correcto. Son destruyendo su mundo. Sus cuerpos están frágil. Su sociedad está fragmentada. La IA respondió fríamente. Sin embargo, sobreviven. Se adaptan a cada situación. Trauma. A diferencia de otras especies, no lo hacen. No se requiere un orden global para continuar. De hecho, el desorden los fortalece. Un silencio atónito invadió la habitación. Estamos diciendo, empezó un analista, que ¿esta especie evoluciona rompiéndose a sí misma? Halloran asintió lentamente. Sí, y eso es lo que los hace peligrosos. Como si fuera Q, otra transmisión se iluminó. Lanzamiento espacial desde una nación los humanos. Conocido como sector privado. Un solo cohete pintado con publicidad rugiente. Hacia el cielo. No militar, no global. Solo un hombre que quería volar. Él hizo eso. El cohete tocó el borde de espacio. El Ole vio la transmisión como la tripulación celebró en Houston. Los desconocidos se abrazaron, lloraron, rieron. Él no hizo nada estratégico. No había ahorrado. Nadie. No había descubierto nada. Él acaba de demostrar que se puede hacer. Que un solo ser humano podría desafiar la gravedad y el mundo aplaudió. Halloran se apartó de la pantalla y miró la canica azul en el espacio. No tienen sentido, susurró. No es necesario, respondió Litten. Esa noche, el consejo de Leti se reunió. A bordo del barco. El debate se encendió en él. Cámara. Algunos querían iniciar contacto. Otros exigieron contacto inmediato. Retirada. El jefe de seguridad advirtió que si esta especie descubriera el espacio, si viajaran a gran escala, se propagarían más rápido que la enfermedad. Ahora están fracturados, dijo. Pero eso no durará. Eventualmente, uno de ellos pondrán a los demás bajo uno solo pancarta. Y cuando eso suceda, lo harán. No vendrán buscando la paz. Vendrán hambriento. ¿De qué? De todo. Halloran se encontraba en el centro de la cámara, su voz tranquila pero firme. Hemos visto civilizaciones basadas en la lógica. Empáticos, incluso mentes colmena. Todos ellos. Finalmente colapsará bajo el peso de estancamiento. Pero esto hizo un gesto hacia el planeta en él. Mostrar. Esta es una paradoja viviente. Una especie que prospera no a pesar de su dolor, sino por eso. Una especie que elige cuidar incluso cuando les cueste todo. Que ríe mientras sangra. Que sueña. Incluso mientras muere. No entendemos. Ellos porque no quieren serlo. Entendido. No están buscando paz. Están buscando significado. Otro anciano preguntó, entonces, ¿qué debería? ¿Qué hacemos? No hubo una respuesta fácil. Si contactaran a los humanos ahora, ellos, se arriesgó a acelerarlos, alimentándola. Fuego. Si permanecían ocultos,
Se marchaban. La galaxia no estaba preparada para lo que estaba por venir. Viniendo. Porque venía. No. Hoy, no mañana, sino un día. Un cohete se lanzaría desde la Tierra que no se detendría. Se escucharía una voz humana en un planeta. No son suyos. Se arrastrarían desde su cuna, ensangrentada y maltratada, y reclama las estrellas, no con las manos limpias, pero con intención feroz. Halloran susurró, marca este sistema como prohibido. La conmoción recorrió la cámara. Pero, levantó la mano. No para protegernos de ellos, sino protegernos. Ellos de nosotros. Si interferimos, lo haremos. Romper lo que los hace diferentes. ¿Qué los hace peligrosos? ¿Qué los hace? Dudó. Magnífico. Le dio la espalda al consejo. Dejar. Ellos suben o bajan por sí solos. La galaxia no está preparada para ellos, pero día que no tendrá elección. Fuera de la nave, la Tierra giraba bajo la estrellas, ruidosas, rotas, brillantes. Espera. Halloran no durmió. No porque no lo necesitara. Las especies requieren ciclos de descanso como la mayoría. Vida sensible, pero porque el sueño hubiera significado paz, y no hubo paz. Quedó en su mente desde que descubrió Tierra. La nave se había movido a una órbita más alta. Ahora, manteniéndose al margen de accidentes. Rango de detección. Aunque los humanos carecía de la tecnología para ver encubiertos. Los buques, su imprevisibilidad, los hacía. La precaución es una necesidad. Si hubiera una verdad universal sobre humanos, era esto. Siempre hacían lo mismo. Imposible. Pero solo después de apostar que no lo harían. La voz de OTH continuó en silencio. Vigilia sobre la Tierra, recogiendo todo. Desde susurros en privado. Conversaciones sobre políticas nucleares. Discutido a puerta cerrada. Desde vídeos de baile virales que desconcertaron a la gente. Analistas a pruebas militares secretas que los aterrorizaba. Sin embargo, cuanto más se acercaban. Observado. La comprensión se hizo cada vez más difícil de alcanzar. La humanidad no era un rompecabezas por resolver. Era un incendio forestal, siempre cambiante, siempre consumiendo, siempre difundiendo. En la cubierta de investigación inferior, Lirón se encontraba con otros dos analistas mirando fijamente a un feed particularmente inquietante. Este no provenía de zonas de guerra ni de disturbios. Era mucho más silencioso, un laboratorio. En el interior, un científico humano con canas, cabello y una ceja fruncida permanentemente. Ajustó la configuración de un contenedor. Unidad. Dentro de esa unidad había una pulsación. Objeto, un reactor de prueba apenas más grande que un balón de fútbol. Brillaba tenuemente. Azul, fuga de radiación en pequeñas ráfagas controladas. ¿Qué es esto?, preguntó Latin. Experimental. Fuente de energía, respondió el asistente. Lo llaman célula de microfusión. ¿Entienden el riesgo? El asistente parecía sombrío. Apenas. Pero sigue empujando, probando. Su enfoque de la seguridad se basa en retrospectiva, ensayo y error. Mayormente, error. Liter apretó los puños y todavía avanzan. El asistente asintió más rápido que nosotros. Esperado. La grabación continuó. El reactor de prueba comenzó a pulsar erráticamente. Uno de los científicos entró en pánico y trató para apagarlo. Sonó la alarma, pero entonces el científico principal permaneció tranquilo. Ajustó un dial. La pulsación se ralentizó. El reactor estabilizado. El desastre fue evitado. El hombre rió. Los humanos aplaudieron y reanudaron su trabajo. Eso. Bailaron en el borde de aniquilación. Y cuando sobrevivieron, ellos celebraron. Liren se dio la vuelta. Esta especie es
Suicida. No, dijo una voz tranquila detrás de él. Halloran había entrado sin ser detectado. No son suicidas. Están obsesionados con sobrevivir a la muerte. Liter frunció el ceño. Eso es una contradicción. No, respondió Halloran. Es su naturaleza. En los días siguientes, Elodie continuaron su vigilancia profunda. Estudió más que política y tecnología. Se sumergieron en lo más oscuro. Rincones de la humanidad, el subsuelo, los mercados, los foros de la Darknet, los cárteles, cultos, fanáticos, asesinos en serie y estafadores. Artistas. Encontraron humanos que envenenaron su propia gente para obtener ganancias, quienes traficaban con otros, como ganado, que construyó mentiras tan grandes que se convirtieron en realidad. Y sin embargo, en ese mismo mundo, a menudo en las mismas ciudades, encontraron el altruismo. Mujer que usa sus pequeños ingresos para alimentarse. Niños abandonados. Un hombre arriesgando su vida para rescatar animales de zonas de guerra. Adolescentes organizando recaudaciones de fondos para personas que nunca habían conocido, desconocidos. Donación de riñones, veteranos de edad avanzada. Protegiendo a los manifestantes y a la gente que construye refugios con sus propias manos. Humanidad. No estaba dividido en bien y mal. Estaba en cada individuo. El corazón llevaba la capacidad de crueldad y bondad. Cada mente se tambaleaba entre el genio y la locura. Y él, parte aterradora que eligieron cada día. Un día los humanos lanzaron otro cohete. Esta vez llevaba una sonda. Ni militar, ni corporativo. Colaboración de naciones, estudiantes y soñadores. La sonda se llamó Dawn-Nim y llevaba una cápsula del tiempo. Elodie interceptó el contenido completo del cápsula incluso antes de que saliera de la atmósfera. Contenía un disco dorado, grabado con 116 imágenes. Fotos de tierra, de humanos sonriendo, trabajando, enamorarse, protestar, jugar. Eso. Tenía grabaciones de saludos en 55 idiomas, fragmentos de música, arte, matemáticas, la risa de un niño, el latido del corazón de una madre, un violín que llora, un susurro. Estamos aquí. No era una amenaza. No era una declaración de guerra. Fue una súplica. Por favor, conózcanos. Por favor, recuérdenos. Por favor, entienda. Lo intentamos. Halloran lo escuchó 3 veces, permaneciendo inmóvil. Cada vez que el mensaje que suena menos a comunicación, y más bien como una carta final de un civilización moribunda. Y aún así la tierra seguía prosperando. Sangrando. Sí, luchando, pero vivo. No estaban muriendo. Se estaban preparando. Señor, llamó un técnico desde la parte superior. Cubierta. Algo inusual. Halloran flotó hacia arriba, siguiendo la voz. En la pantalla había una transmisión satelital en vivo. Un buque de guerra cargado con misiles nucleares, girando hacia una frontera en disputa. Las tensiones entre dos naciones habían llegado a un pico crítico. La tripulación de Alley observó, en tiempo real mientras ambas naciones se desplegaban, escuadrones aéreos. Los humanos en el terreno se prepararon para lo peor. Los canales militares estaban llenos, con lenguaje codificado. Periodistas. Se especuló, los civiles entraron en pánico y luego. Nada. Una sola voz humana. Una. Negociador. Logró retrasar la huelga. Luego otro. Luego protestas públicas. Los hackers derribaron a militares. Líneas de comunicación, inundándolas con imágenes de niños. Un soldado se negó. Una orden. Su historia se volvió viral. Él. Presión difundida. Búho ahora. Galoren miró fijamente la pantalla. Mucho después de que se apagara. Estuvieron muy cerca de la extinción. Liter.
Dijo apenas un susurro. Galoren. Asintió. Pero no lo eligieron. Ellos. Aunque casi siempre lo hacen. La generación actual está al borde del abismo. Sí. Galorin dijo. Pero cada generación. Peleas. Pasaron los días. Más transmisiones. Entró. La voz del Alt continuó su órbita silenciosa, observando, aprendiendo y, aunque no lo admitieran, sintiendo. Un día, un niño humano miró hacia arriba y vio cielo nocturno, señaló las estrellas y le dijo a su madre, ¿crees que alguien nos está mirando? La madre rió. Tal vez. El niño sonrió. Yo. Espero que sepan que lo estamos intentando. Esa misma noche, el Consejo de Altí se reunió. Una vez más. Los datos recopilados fueron ahora demasiado vasto para ignorarlo y las implicaciones. Demasiado peligroso. Debemos decidir, dijo el anciano Meón. ¿Nos revelamos a esta especie o clasificamos este planeta como un nivel? ¿Amenaza roja? Se desataron discusiones. Son primitivas. Son inestables. Son hermosas. Son una locura. Son solo niños. Son dioses en ciernes. Heyerin esperó hasta que los gritos se calmaron. Entonces, se puso de pie y dijo, somos nosotros. Murmullos confusos se extendieron por el lugar. Cámara. No biológicamente. No históricamente, sino emocionalmente, espiritualmente, ideológicamente. Reflejan lo que una vez fuimos, antes de que nos esterilizaran. Nuestros mundos, antes de que elimináramos el dolor. Hambre, guerra, pasión, caos, nos llamamos. Es evolución. Pero quizás fue rendirse. Silencio. Vi a un hombre donar su corazón, literalmente para que su esposa pudiera vivir. Vi a un niño enseñarle a un robot cómo sentí. Vi a una nación llorar a extraños. Al otro lado del planeta. No han dominado la paz, pero han dominado. Intentándolo, y eso es suficiente. Otro. El anciano dijo, pero son peligrosos. Sí, respondió Haluran. Pero también lo son. Estrellas. También lo son los océanos. También lo es el fuego. Debería. Nos escondemos de ellos para siempre o hacemos lo que no. Otras especies se atrevieron, lo cual es confianza. A ellos. La cámara quedó en silencio. Uno a uno, los ancianos dieron su voto. Al final, él se tomó la decisión. No hay contacto, no hay interferencia. Sin designación de amenaza. Pero una nota fue añadido a los registros galácticos bajo. Entrada a la Tierra. Especie humana. Clasificación desconocido. Estado observado. Recomendación mirar, aprender. Y cuando lleguen a las estrellas, quédense aparte. Déjenlos encontrar su propio camino. La galaxia nunca ha visto algo igual. Antes y nunca lo volveré a hacer. De vuelta en el observatorio, Heyeran se quedó solo. El planeta azul giraba abajo, salvaje y herido. Presionó su palma contra la vidrio y susurró en lo antiguo. El idioma de su pueblo. No eres listo, pero vienes de todos modos. Y las estrellas nunca volverán a ser las mismas. Muy abajo, un niño garabateó un sueño. Sobre el papel. Un cohete, un planeta, un solo. Palabra escrita con letra temblorosa. Esperanza. No se fueron. Aunque los Altí habían hecho su decisión, sin contacto, sin interferencia. La voz de Olat permaneció en la Tierra. Órbita, camuflado y silencioso. Galoren podría haber ordenado la retirada. Él no lo hizo. Nadie lo cuestionó. Había algo en la Tierra que se negaba a dejarte dar la vuelta. Incluso ahora, semanas después del primer contacto. A través de la observación, la tripulación encontró. Se sentían inquietos. Habían observado. Todo el planeta se derrumba sin parpadeando.
Habían documentado una guerra que acabó con 5.000 millones de vidas en Eyerin. Lunas en una sola tarde, y ellas. Dormí toda la noche. Pero esto. Planeta azul con sus tormentas aulladoras. Ciudades que lloran, niños que bailan y moralidad esquizofrénica. Esta caótica. El santuario era diferente. Me embrujó. Ellos. Lit lo dijo mejor. La Tierra no es una planeta. Es una confesión. Una de las. La galaxia nunca debió escuchar. Él. Los analistas del barco, incapaces de resistirse, comenzaron a archivar el lenguaje emocional de la Tierra. No solo lo que dijeron los humanos, sino cómo lo dijeron. Lo dijo. La voz se quiebra, el ojo parpadea, la forma en que el dolor se convirtió en rabia. Luego volvemos al amor, y luego al silencio. Geleran se situó en el análisis del comportamiento. Veía como un bucle de secuencias de video reproducidas en la pared. Una boda. Dos humanos besándose. Rodeado de familias que animan. Corte. Ah. Funeral. La misma pareja ahora una rota. Arrodillado junto a un ataúd. Corte. Explosión. Una protesta. Un niño gritando. Corte. Una clase de baile en un barrio marginal. Un niño. Girando descalzo sobre el concreto sonriendo. ¿Por qué siguen adelante? Un técnico. Susurró. Después de todo, ¿por qué lo hacen? ¿Aún lo intentas? ¿Por qué? Dijo Guilerín suavemente. Ellos. No he descubierto cómo parar. Las simulaciones de la IA se volvieron más complicado. Empezó a proyectarse. Futuros potenciales basados en la Tierra. Trayectoria actual. Algunas simulaciones terminaron en un incendio nuclear, otros en colapso ecológico. Algunos con IA esclavizando a sus creadores o plagas que acaban con el 95% de las especies. Hubo miles de finales y la mayoría fueron horribles. Pero en cada grupo de futuros, algunos se destacaron. Destellos de improbable supervivencia milagrosa, una unión. La Tierra, una economía post-escasez, la humanidad. Entre las estrellas, no como conquistadores, sino como algo mucho más extraño, como profesores. En esas simulaciones, no era su tecnología que los elevó. Fue su historia. Otras especies, rígidas y ordenado, comenzó a cambiar después de la reunión. Humanos aprendieron a cantar, a bailar, cuestionar, herir y crecer. Él, la galaxia no les tenía miedo porque ellos eran destructivos. La galaxia les temía, porque eran contagiosos. En él, cámara de observación, Litín se acercó. Geyerín con nuevos datos. An lanzó un telescopio. Dijo. No. Su más poderoso, pero está dirigido a la deriva de Andrómeda. Si encuentran el frecuencia de lente derecha, podrían captar nuestro reflejo. Entonces nos movemos, preguntó Halloran. Liter dudó. No, quiero que vean. A nosotros. Galoren levantó la vista. La voz de Liter era más abajo ahora, casi avergonzado. Quiero. Saben qué harán cuando se den cuenta. No están solos. Ya lo sabes. Lo que harán, dijo Galoren. Harán construir algo para alcanzarnos. Mientras tanto, en la Tierra, la humanidad continuó su complicada danza. Estalló una crisis política por los recursos. Distribución. Una nación acaparó agua. Durante una sequía global. Otro bloqueado. Envíos médicos en disputa. Territorio. Los ricos prometieron cambios. El pobre rebelión prometida. En algún lugar de una ciudad desierta, un hombre se puso. Se prendió fuego en señal de protesta. Una semana después, 4 millones de personas marcharon. Por la justicia. En el mismo lapso de días, una adolescente construyó un modelo funcional de una central hidroeléctrica. Generador eléctrico a partir de chatarra y subí las instrucciones en línea.
Se extendió globalmente en cuestión de horas. Dos realidades. Corriendo en paralelo, sin cancelar el otro fuera. Esa fue la Tierra siempre. Rompiendo, siempre construyendo. Un día, él, Alti recibió un mensaje cifrado de Tierra, no transmitido, no accidental. Una señal codificada deliberadamente transmitida a espacio profundo. Su longitud de onda rebota. A través de frecuencias solo detectables con tecnología avanzada. El mensaje fue simple. Lo sabemos. Sin firma, sin amenaza, ninguna desesperación, solo esos dos palabras. El barco se congeló. Analistas. Confirmado que proviene de una investigación. Estación ubicada en el Ártico. El código había sido incrustado en lo que parecía ser interferencia estática de un satélite. Mal funcionamiento. No fue casualidad. Fue una saludo. No saben quiénes somos. Un analista dijo, pero ellos saben. Hay alguien aquí afuera. Galoren se quedó mirando. La señal. Están adivinando, dijo. Liter no estuvo de acuerdo. No, están esperando. La voz del consejo a bordo del OLED. Entró en pánico. Dijimos que no habría contacto, dijo uno de los ancianos. Protestaron. Si pueden enviar mensajes, un día recibirán el nuestro. Ellos. Vendrán, asintió Heyerin. Pero nosotros. No podremos detenerlo. Nunca lo haremos. Podría. No desde el primer momento que vimos. Ellos, dijo otro analista. ¿Deberíamos responder? No. ¿Deberíamos borrar sus estación? Absolutamente no. Entonces, ¿qué debemos hacer? Galoran miró desde la ventana hacia la tierra. Observamos. En la soledad de sus aposentos privados. Galoren revisó el libro más antiguo de la humanidad. Historias, mitos, escrituras, cuentos de hadas. Escuchaba cuentos para dormir, fantasmas. Historias de guerra. Y en cada cultura, en cada lengua, uno. El tema apareció una y otra vez. Visitantes de las estrellas. Ni uno solo. Civilización en la galaxia además. La humanidad ya había inventado a los extraterrestres antes. Viéndolos. Solo los humanos miraron hacia él. Cielo oscuro e imaginé a alguien más. Ya esperando. No se sorprendieron. Por lo desconocido. Lo anhelaban. Quizás, pensó Halloran, es por eso que son tan peligrosos. No lo son. Tienen miedo de lo que hay aquí afuera. Son miedo de no alcanzarlo nunca. Semanas. Pasó. El mensaje no se repitió. Pero algo cambió en la Tierra. Nuevo. Surgieron transmisiones. Los científicos abiertamente. Especulando sobre el primer contacto. Entero. Espectáculos dedicados a lo que diríamos extraterrestres. Las redes sociales fueron tendencia con mensajes como, querido universo, estamos aquí. Y si estás mirando, parpadea. 2 veces. Los artistas pintaron murales de seres galácticos imaginados abrazándose. Humanos. Los niños dibujaron bocetos de naves espaciales. Un grupo internacional lanzó el proyecto Puente, un esfuerzo simbólico para crear una faro de bienvenida universal. Galoren sabía. Significaba poco en términos prácticos, pero emocionalmente significaba todo. Ellos no pedían salvación. Estaban pidiendo reconocimiento. No lo hicieron. Querían ayuda. Querían pertenecer. Entonces, llegó el día que sacudió a todo el mundo. Tripulación de Oleti. Una explosión en un gran ciudad mató a más de 9.000 civiles. Un grupo extremista se atribuyó la responsabilidad. Las represalias fueron rápidas y brutales. Miles murieron más. Las ciudades cayeron en el caos. La noticia gritó. La gente gimió. Y el resto del mundo marchó. En cada ciudad importante, millones de personas caminaron. Silencio, sosteniendo velas,
sosteniendo carteles, abrazándose, no por venganza, no, para la política, sino para la paz, para presencia. Un cartel sostenido por un anciano en una silla de ruedas decía, somos un desastre, pero estamos intentándolo. Galoren lloró. Esa noche, la tripulación se reunió en el observatorio. Sin órdenes, sin turnos de guardia. Acababan de llegar. Se quedaron juntos, mirando el planeta que había cambiado. Todo. No hablaron hasta que Liron, voz apenas audible, dijo, ¿crees que lo lograrán? Galoren no respondió de inmediato. Él miró hacia la tierra, hacia lo salvaje. Contradicción aullante que se llamaba a sí misma. La humanidad, a los soñadores, a los asesinos, los amantes, los constructores, los monstruos, los poetas, las madres y los tiranos, y niños y santos. Y él dijo, yo no lo sé. Se volvió hacia todos ellos, con voz más firme. Ahora, pero sé esto. Si lo hacen, la galaxia nunca será la misma. Las cámaras del consejo a bordo de Lowlit. La voz se había calmado. No había habido ninguna directiva por parte de la mundo natal desde la última transmisión. Sin exigencias, sin revocatorias, sin sanciones. Era como si la alta orden Oleti no quería acercarse demasiado a la Tierra. Tampoco. Galoran se paró frente a un proyección del planeta, girando lentamente bajo la artificialidad del barco. Gravedad. La Tierra estaba oscurecida en esta vista. Noche. Cubriendo la mayor parte de lo visible. Continentes. Pequeños puntos de luz marcados. Ciudades. Algunas brillaban cálidamente, otras parpadeó erráticamente, insinuando cortes o inestabilidad. Algunos se habían ido. Permanentemente oscuro. Observa esto, Liren, dijo, poniéndose a su lado. Mira, esta región. Señaló una sección de la superficie de la Tierra donde un todo. El país se había desconectado. Su gobierno cayó hace 6 días. Un colapso económico seguido de un colapso masivo. Protesta. Un dictador intentó aferrarse a fuerza. Se desató la violencia. Geleran no dijo nada. El dedo de Liter se movió hacia el este justo. Al otro lado del mar. Y esto al otro lado del frontera, una pequeña república, población menor. Más de 1 millón acaba de aprobar una ley. Hacer que la educación sea gratuita para todos. Niño, independientemente de sus ingresos o nacionalidad, en la misma semana. Equilibrio, susurró Haloran. Locura. Acompañado de compasión. Alejó la proyección. El planeta parecía pacífico desde esta altura. Casi inocente. Pero esa ilusión era una trampa. Cada centímetro cuadrado de esa superficie era un campo de batalla, no solo para territorio, sino para las ideas. Y los humanos no descansaron. Estaban siempre discutiendo, siempre empujando, siempre redefiniendo lo que se suponía que debían hacer. Ser. Su caos no era ruido. Era evolución. Pero Holoren sintió algo más ahora. Una cambio. Están empezando a creer de nuevo. Dijo. Murmuró en el cielo. Latin asintió. Siempre lo han creído. Pero ahora sospechan. Eso lo cambió todo. Abajo en la tierra, en una montaña remota. Instalación. Un hombre llamado Elias King observaba las estrellas a través de un telescopio. Construido con sus propias manos. No era un político. Ni siquiera era un astrónomo profesional, solo un ingeniero con un pasado demasiado pesado para cargar. Y un corazón demasiado terco para morir. Él era quien había enviado la señal. Sabemos que arriesgó todo para hacerlo. Su reputación, su libertad, tal vez su vida. Pero cuando el mensaje había salido, cuando se desvaneció en esa densa nada, sintió paz por primera vez en años porque creía que alguien había. Lo escuché.
Y en las semanas transcurridas desde entonces, no había pasado nada. No hay respuesta, no hay difusión global, no. Naves extraterrestres descendiendo sobre el blanco. Casa o la Gran Pirámide. Solo silencio. Aún así, Elías observaba todas las noches porque la creencia no requería pruebas. Requería paciencia. De vuelta a bordo de Lot, la voz de la IA activó una alerta de nivel 3. Halloran respondió instantáneamente. ¿Qué es? La IA proyectó un pulso rojo. En todo el hemisferio norte. Un equipo de investigación con sede en el norte de Europa ha comenzado a realizar pruebas con experimentos. Sistemas de propulsión que utilizan iones de alta densidad. Ondas, informó. No tienen idea de que romperá el pliegue espacial local. Barreras. Se están acercando a lo peligroso. Umbrales. Los ojos de Liter se abrieron de par en par. Si abren el subespacio local, el eco podría destruirlos por completo. Atmósfera. Pararán antes de eso, dijo uno. Analista escéptico. Siempre tiran. Atrás. No, dijo Yeyor. No tiran. Atrás. Empujan hacia adelante. Es lo que ellos son. Activó la pasiva de la nave. Campo de interferencia. Distorsionaría ligeramente los resultados de el experimento. No lo suficiente para detenerlo, pero lo suficiente para que la prueba parezca una falla. Los humanos volverían al dibujo. Junta. Por ahora. Retrasar, no negar, murmuró. No lo hacemos. Interferimos. No guiamos, pero empujamos. Cuando sea necesario. Liter se puso a su lado. Son demasiado cerca. Siempre han estado demasiado cerca. Galorean solicitó un bloqueo de privacidad en el observatorio más tarde esa noche. Se puso de pie, solo, viendo la tierra brillar en todo su esplendor. Luz del día. Sus dedos rozaron el borde de la consola de control. Había visto 1000 mundos, pero ninguno lo perseguía. Como este. Porque la tierra no lo pidió. Ser conocido. Se atrevió a hacerlo. No lo hizo. Susurró al vacío. Gritó. Él. Activó un registro privado. Entrada 17. Observación-reflexión. Una pausa. Buscó las palabras. He empezado a sentir. Envidiosos. Otra pausa. Están. Irracional, ilógico, primitivo en muchos sentidos. Formas. Pero tienen algo que nosotros no. Ya no lo hacen. Crudo. Lo sienten todo. Tan plenamente. Su dolor no es silencioso. La alegría no se limita. Incluso su odio. Arde con una pureza que no entiendo. Quizás todavía recuerdan lo que hemos olvidado. Cerró el registro. Quizás. Por eso tengo miedo. Las semanas se convirtieron en meses. La tierra continuó su danza. Conflicto, colapso, milagro, locura. Una nación cayó en una guerra civil. Otra. Lanzó una estación de escucha del espacio profundo. Financiado por adolescentes a través del crowdfunding. Plataformas. Un movimiento viral convirtió el atención de toda una generación hacia la sostenibilidad mientras que una separada. El grupo utilizó las mismas plataformas como arma para difunden conspiraciones y odio. Y sin embargo, las estrellas se quedaron en sus ojos. El cielo volvió a convertirse en un símbolo. Las historias florecieron. Películas, novelas, música más que nunca. Arte que representa la humanidad entre las estrellas. No conquistar, no gobernar, sino ser parte de algo más grande. Niños en zonas remotas. Pueblos construyeron cohetes de papel. Adolescentes. Poesía de IA programada sobre la distancia. Galaxias. Los ancianos lloraban viendo la luna. Aterrizajes en pantallas parpadeantes. Humanidad. Se extendía no con las manos, con corazones. Una noche a bordo del barco. Algo extraordinario sucedió. La IA captó una ráfaga de señal codificada de
Múltiples puntos a lo largo de la Tierra. Diferentes ubicaciones, diferentes idiomas, pero el mismo mensaje repetido. No el antiguo. Una nueva frase. Si estás viendo. Gracias. Hubo. De ninguna manera los humanos podrían haber sabido que estaban siendo observados, pero lo sentían. De alguna manera, a un nivel que los Alti no podían cuantificar. Gratitud, no miedo, no demanda. Solo. Gracias. La tripulación se quedó atónita en el control. Habitación. Liter susurró, no están pidiendo nada. Cualquier cosa. Hellerin asintió, su garganta apretado. Están contentos de que existamos. Hellerin tomó la decisión él mismo. Él no consultó al consejo. No lo hizo. Presentar un informe formal. Simplemente registró un mensaje y lo incrusta en una frecuencia. Los humanos aún no lo habían dominado, pero lo harían. Pronto. Sin nombre, sin origen, solo unos pocos. Palabras traducidas, sencillas y pesadas. Nosotros. Te vemos, te escuchamos. Creemos en ti. Convirtiéndote. Sé paciente. Sé amable. Tú eres. No solo. El mensaje se quedaría ahí. Invisible hasta que la Tierra lo alcanzó. Y uno. Día. Tal vez años. Tal vez siglos. Los humanos lo encontrarían. Y no. Muy abajo. Elías King se sentó bajo las estrellas con un manta envuelta alrededor de sus hombros y un receptor de radio en su regazo. Estática. Tarareaba suavemente. El viento frío le mordía. Rostro. El fuego a su lado parpadeaba. Cerró sus ojos y sonrió. No necesitaba prueba. Solo necesitaba esperar. Las estaciones cambiaron en la Tierra como siempre. Lo hizo, descuidadamente, cruel, hermosamente. La primavera descongeló lo que el invierno congeló. Y la vida volvió a florecer en las ciudades, los bosques y corazones por igual. A través de los continentes. Las flores brotaron a través de las grietas de edificios devastados por la guerra. Los niños corrían descalzos sobre las tierras que poseían sus padres. Sangró. La esperanza, como la mala hierba, se negó a permanecer enterrado. Arriba, a bordo del Olet. Vos, los observadores permanecieron anclados hacia el cielo, orbitando silenciosamente como un fantasma vigilando a una familia que nunca podría reincorporarse. Pero algo había cambiado. Algo había cambiado. Era sutil, como el aliento antes de un grito. Lit lo notó por primera vez mientras escaneaba transmisiones civiles de la Tierra. Se están organizando, dijo parpadeando, en la fuente de datos. Ni por nación, ni siquiera por ideología. Helleran se inclinó sobre su hombro. Las pantallas muestran fragmentos, chat, foros, podcast, currículos escolares, incluso videojuegos. Pero a través del ruido, un mensaje se escuchaba cada vez con más fuerza. Somos uno. Planeta, una especie y alguien es. Mirando. Al principio, se trató como un mito, como esperanza disfrazada de ficción. Pero a medida que más ocurrieron acontecimientos inexplicables. Los satélites se desviaron justo antes. Mal funcionamiento, anomalías de datos, cambios atmosféricos no identificados. Personas. Empecé a preguntarme, luego a creer. Algunos de ellos sospechan de la presencia divina. Dijo el latín. Otros están creando nuevos filosofías, religiones, pero no alrededor. Salvadores, en torno a la idea de ser observado. Halloran se quedó mirando un mensaje publicado anónimamente en docenas de idiomas, en diferentes plataformas sociales. Si nos ven, deberíamos valer la pena. Mirando. Y la humanidad empezó a cambiar. No todos a la vez. Una vez, no en todas partes. Todavía había guerras, todavía crímenes, todavía lo feo. Gruñendo restos de miedo, codicia, tribalismo, pero algo más profundo era
agitación, un hilo unificador, un deseo de ser visto de la mejor manera posible. El movimiento se afianzó, no organizado por gobiernos o corporaciones, sino por la gente. Lo llamaba la mirada hacia arriba. Fue sutil, suave, pero poderoso. Comunidades que plantan huertos en lugar de pavimentación de centros comerciales. Ciudadanos documentando y exponiendo la corrupción, no por fama, sino porque alguien ahí fuera podría estar observando. Grupos de jóvenes limpiando ríos, enseñándonos ciencia unos a otros, aprendiendo a mirar más allá, hacia algo más grande que su propia supervivencia. Una adolescente de Brasil escribió un ensayo que decía: viral, no estamos listos, pero lo estamos despertando. Somos un niño en la oscuridad, sabiendo ahora que alguien se ha encendido la luz del pasillo. Y esa luz no es una amenaza, es un recordatorio de que no somos solo, que a alguien le importe si salimos de la cama. Halloran leyó el ensayo 3 veces. Luego, se sentó en silencio durante horas. No lo hizo. Entiendo cómo lo hacían. No. Otras especies que Alti había observado tenían. Siempre ha evolucionado. Moralmente bajo presión. Supervivencia. Sí, el avance tecnológico por supuesto, pero amabilidad, humildad, compasión. Ninguna especie había utilizado la idea de observación para mejorarse a sí mismos. El miedo debería haberles hecho esconderse. Litin dijo, o arremeter, pero en cambio lo hizo. Ellos reflejan. Hilleran miró fijamente él. Nubes arremolinadas sobre el Atlántico. No están reaccionando como presas, dijo. Dijeron. Están reaccionando como artistas. Liter lo miró de reojo. ¿Crees que esto es para nosotros? No, creo que es para ellos. Solo somos la excusa que necesitaban para convertirse en lo que siempre tenían miedo de intentarlo. Mientras tanto, el mensaje de Elías, quien ya lo conocemos, se estaba convirtiendo en leyenda. No porque tuviera. Se ha confirmado, pero como nadie pudo demostrar que no lo había hecho. Cada vez más humanos. Creía que era real, que alguien fuera. Allí lo había recibido. Y aunque Elías nunca confesó ser la fuente, él vio el mito crecer como un reguero de pólvora, captando corazones encendidos. Él no estaba. Ya no tenía miedo. Sintió algo. Mejor. Se sentía parte de la historia. De vuelta a bordo de la nave, la IA Alti ejecutó un simulación sociológica predictiva basada sobre la trayectoria actual de la Tierra. Cultura. Lo que encontraron dejó atónita a la tripulación. Están desarrollando una civilización. Autoimagen sin coordinación central. Se explicó. En 3 generaciones, hay un 48% probabilidad de que abandonen estructuras estatales tradicionales por completo y reformar en torno a un planeta. Identidad cooperativa. Sin conquista, preguntó un analista. Sin fuerza, confirmó la IA. No. Sin imperio, sin emperador, sin guerra. Solo la idea de que alguien está mirando. La IA respondió. Y quieren ser. Vale la pena verlo. La habitación se derrumbó. Silencio atónito. Y entonces, como si la Tierra estaban escuchando, una nueva imagen era transmitido al espacio por un arte global. Coalición. Un mosaico fotográfico compuesto por 8.44 millones de retratos humanos organizados, píxel por píxel en una sola forma. Ojo humano mirando hacia arriba rodeado de estrellas. Debajo, en negrita. Traducido a 50 idiomas. Estamos intentándolo. El Consejo de la Vivienda. El mundo envió un mensaje. La tripulación se reunió para escucharlo. La voz del gran, el curador, formal y sin emociones, se hizo eco. A través del observatorio. Regreso a casa. Entrega tus hallazgos. Abandona el planeta. A su propio destino. Halloran permaneció en silencio después de
El mensaje terminó. No se movió. Tampoco. Pequeño. Debo iniciar los cálculos del curso. El piloto finalmente preguntó. No, dijo Galoren. Dijo. Liter dio un paso adelante. No estamos. Listo. El consejo no está vigilando la Tierra. Galoran caminó hacia el centro de la observatorio y se volvió hacia la tripulación. Todos aquí, dijo, han visto lo que. Lo he visto. No solo la locura. No. No solo la oscuridad, sino la chispa. Él hizo una pausa. En algún lugar de ese planeta hay un niño que un día se convertirá en el primero humano para hablar con las estrellas. Miró cada uno de ellos a los ojos. Quiero ser aquí cuando lo hagan. La tripulación votó por unanimidad. Ellos, quedarse. Seguirían observando. No. Interferencia. Sin contacto, solo presencia. Silencioso. Distante, constante. Un espejo muy arriba. En la Tierra, llegaron las tormentas. Economías. Colapsaron. Los imperios surgieron y se derrumbaron. Pero aún así, el cielo los sostenía. La creencia. Que fueron vistos, conocidos, medidos no por dominio, sino por intención, había tomado raíz. E incluso cuando todo lo demás, agrietada, esa creencia se mantuvo. Los maestros dijeron: niños, hagan el bien. Alguien ahí fuera está mirando. Los padres contaron historias de ojos lejanos y barcos silenciosos. Artistas, estrellas pintadas, no con miedo, sino anhelo. Y cada pocos años, alguien, en algún lugar envió un nuevo mensaje al espacio. Sin amenazas, sin exigencias, solo suavidad. Declaraciones como cartas en una botella. Esperamos estar mejorando. Soñamos de conocerte. No somos perfectos, pero estamos intentándolo. Y muy por encima de la nubes, la voz de Ayet permaneció. Sin cambios, intacto, invisible, pero no impasible. Geleran, ya mayor, más lento, sentado en el observatorio, con las manos doblado, con los ojos fijos en el mármol azul de abajo. Ya no intentó explicarlo. Él, simplemente observé, esperé y me pregunté, no si vendrían, sino cuándo y lo que traerían consigo cuando. Lo hicieron. Los años pasaron, no rápidamente, pero con propósito. La tierra giró, ardió, sanó y aulló como siempre lo hacía, pero algo había cambiado en su ritmo. Un zumbido sutil debajo del caos, un corriente subyacente de enfoque colectivo. Él, los humanos todavía eran un desastre, todavía estaban divididos, todavía ruidoso de dolor y rebosante de contradicción, pero cada vez hay más de ellos. Comenzó a mirar hacia arriba, no con miedo, sino con expectativa. Galoren se paró frente a la vieja consola. De la voz de Olet, mirando fijamente a el flujo más reciente de transmisiones desde Tierra, se había convertido en un ritual ahora. Cada rotación. Su equipo registró miles de mensajes lanzados al espacio profundo en propósito, pero estas no eran solicitudes de rescate o conquista o comercio. Estos fueron historias, algunas en forma de canción, algunos se cifran como arte, otros como ensayos y confesiones, crudas y temblorosas. Ellas escribían a las estrellas, no como sujetos que buscan un señor, ni los exploradores reclaman derechos, pero como testigos de su propio devenir. 1. El mensaje se había reproducido una y otra vez en el observatorio desde hace días. Capturó los corazones de la tripulación. Voz de niño, suave y llena de preguntarse. Querido, quienquiera que esté ahí afuera, espero que, si no tienes música, te la traemos. Tú algunos. Galoren no había llorado en una década. Lloró. Esa noche. En la tierra, Elías quien había crecido. Viejo.
Su cabaña de montaña era ahora la centro de un pequeño y extraño movimiento, el Círculo de Vigilantes. No es una religión, no, exactamente, solo una comunidad de pensadores, científicos, poetas e ingenieros que creía verdaderamente y en silencio que había algo arriba. No Dios, ni un mito, pero presencia. Se reunían una vez al mes. Nunca más de unas pocas docenas de ellos a la vez. Tiempo. Y contaban historias, leían. Transmisiones, cielos monitoreados, grabados. Interferencias extrañas en sus máquinas. No lo pudieron explicar. Elías ya no necesitaba reconocimiento. Él solo quería estar vivo el tiempo suficiente para verlo suceder. No bajarán aquí, decía a menudo. El grupo, golpeando el costado de su viejo telescopio. Pero ellos estarán allí en la oscuridad. Y, cuando finalmente logremos superar nuestra ambiente para bien, estarán esperando. Él nunca les dijo cómo lo sabía, pero ellos le creí de todos modos porque el cielo se sentía diferente. Ahora, de vuelta a bordo del OTH. Vos, la IA emitió una nueva alerta, no una advertencia. Una sonda terrestre de pronta llegada. Trayectoria interestelar. Vector objetivo inexplorado. Mensaje de motivación. Entrega. Tipo tripulado. ¿Tripulados? Los ojos de Liter se abrieron de par en par. Son. Enviando a alguien. Todavía no, dijo él. Analista de sistemas. Pero han construido un cámara. Criostasis. Una mujer humana. 31 años. Voluntario. Halloran revisó los datos. La sonda fue pequeño, mayoritariamente simbólico, de bajo poder. Es poco probable que llegue a otro sistema estelar. Pero no era su intención. El mensaje era, no en la llegada. Fue en el lanzamiento. Ya no esperan más. Liten. Susurró. Galoren asintió, con los ojos nunca. Dejando el plano del problema. Nunca lo fueron. En la Tierra, el evento fue global. Los medios de comunicación la llamaron la embajadora silenciosa. Su nombre era doctora Kira Solen, una xenolingüista, poeta y astrofísico. De Nairobi. Se había ofrecido como voluntaria sin vacilación. Quiero que sea una pregunta que enviemos a la universo, dijo durante una rueda de prensa. Entrevista. Incluso si no hay nadie para respóndela, la pregunta todavía importa. El lanzamiento fue modesto. No hubo desfiles militares, ningún gobierno intentando para ponerle marca. Solo gente, multitudes, reuniéndose en ciudades, pueblos, en los tejados, en desiertos y selvas tropicales, observando la cielo. Un nuevo cohete, un nuevo símbolo, no de dominio, pero de esperanza. Cuando los propulsores se encendieron y la sonda se elevó a la atmósfera, millones de los humanos presionaron sus manos contra sus pechos y sus bocas hacia el cielo y susurró, no oraciones. Gracias. A bordo de la voz del Olat, la tripulación permaneció en silencio mientras el barco. Los sensores rastrearon la sonda humana, rompiendo el borde de la atmósfera. En el interior, el doctor Akira Solen yacía en crioterapia. Dormir rodeado de chips de datos culturales. Archivo. Y una sola carta escrita a mano y sellada. En pan de oro dirigida a quien sea. Primero. Halloran se quedó mirando la trayectoria. Alineado. No sobrevivirá al viaje, dijo uno. El analista dijo en voz baja, ella no es. Se supone que debe hacerlo, respondió Liren. Ella es. Prueba. Hellerin dijo que no lo son. Tenía miedo de morir al intentar encontrarnos. Él se volvió hacia la tripulación. Esto es todo, el final. Del inicio. 10 días después del lanzamiento. La sonda cruzó la atracción gravitacional del Sol de la Tierra. Lento, a la deriva, constante. La IA registró su velocidad, su propósito. El Consejo Local no envió ninguna respuesta.
A Hellerin ya no le importaba porque la Tierra había dejado de esperar permiso para evolucionar. Simplemente había decidido hacerlo. En él, en los años que siguieron, surgió un nuevo movimiento. En la Tierra, tranquilo pero enorme. Sin banderas. Sin fronteras. Un cambio generacional. A los niños no solo se les enseñaba sobre historia, sino de la humanidad como un todo. Especies, como una tormenta singular sacudida. Familia que avanza a tientas hacia algo más grande que sí misma. La ciencia explotó, no por la competencia, sino por la curiosidad. Dejaron de construir armas con sus mejores mentes y comenzaron a construir puentes. Y en algún lugar en medio de este lento revolución, alguien descifró el sistema integrado. Frecuencia que Halloran había codificado hace años. Encontraron el mensaje. Te vemos. Nosotros. Te escuchamos. Creemos en tu desarrollo. Sé paciente. Sé amable. No estás solo. El mundo se congeló. No porque fuera. Tenía miedo, pero porque siempre lo había sabido. No lo revelaron inmediatamente. No. Los líderes se pusieron de pie para agitarlo como un bandera de la victoria. No se declararon gobiernos. Primer contacto. En cambio, el mensaje fue liberado anónimamente, silenciosamente, dejando que la gente lo sienta primero. Y así lo sintieron. Los cielos se iluminaron esa noche, no desde guerra, pero de linternas. Millones de luces lanzadas al aire desde las casas, tejados, campos de refugiados, rascacielos, desiertos y barcos. Cada luz un susurro. Al vacío. Lo logramos. De vuelta a bordo. La voz de Olet, el observatorio no. Ya no se sentía distante. La tripulación observó cómo el mundo de abajo abrazó un momento ninguno. De ellos realmente se habían preparado para un momento donde el mito se convirtió en memoria. Liter se inclinó en la barandilla junto a Hellerin. Vos, tranquilo, hiciste bien en quedarte. No, dijo Helleran. Dijo, teníamos razón al creer. Un día después, llegó una nueva señal. No, del gobierno, no de una radio. Torre, no de una agencia espacial, de una niño de tan solo 11 años. Hecho en casa. Transmisor. Traducción con código binario. Software construido en su garaje. El mensaje. ¿Cuál es tu color favorito? Hellerin. Me reí por primera vez en años. Un buen comienzo, susurró. Él. La transmisión fue archivada, como todas. Pero Hellerin no lo borró. Lo salvó. Y comencé a escribir algo en respuesta. No es una respuesta completa. Eso rompería. Protocolo. Todavía no. Solo un número. Codificado, oculto. El niño lo descifraría. Finalmente, y cuando lo hiciera, lo haría. Lee, azul, como tus océanos, y tú, ojos cuando lloras, y tu cielo cuando lloras. Finalmente miré hacia arriba. La galaxia giró como siempre lo había hecho. Frío, vasto, mayormente silencioso. Surgieron imperios. Y se separaron a años luz sin jamás. Sabiendo que el otro existía. Antiguo. Los mundos parpadeaban en la entropía. Algunos especies desaparecieron en utopías digitales. Otros a la extinción. Las estrellas, indiferentes, seguían brillando. Pero, un mundo imposible, comenzó, para susurrar de vuelta. La Tierra ya no solo transmitía mensajes. Estaba construyendo algo. Y. La galaxia podía sentirlo. A bordo de él. La voz de Olet, ahora orbitando su 39ª año sobre la Tierra, la tripulación había crecido. Mayores, más sabios, no en su comprensión de la humanidad, pero en su entrega a la verdad. La humanidad no estaba destinada a ser entendido. Estaba destinado a ser presenciado. Halloran se encontraba en el centro. Observatorio, observando lo que una vez fue. Parecía imposible.
Los humanos estaban construyendo su primera, verdadera nave espacial. No es una sonda, no es una gesto simbólico, un recipiente diseñado para viaje interestelar tripulado de largo alcance. Sin armas, sin pintura de guerra. Su casco estaba grabado con miles de nombres en cada idioma. Debajo de ellos, una frase, repetido una y otra vez. Estamos llegando a conocerte. Gellerin observó cómo se formaba la estructura. En órbita, una colaboración de más de 40 naciones. Impulsado por tecnología aún rudimentaria. Comparado con el Altí, pero impresionante. En lo que significaba. Ninguna raza en él. Historia de la galaxia registrada. La civilización había construido su primera nave interestelar por la paz. Solo, humanos. En la Tierra, un día global de. Se guardó silencio durante la final. Soldadura del núcleo del barco. Miles de millones de. La gente se quedó quieta, con los ojos vueltos hacia él. Cielo. El silencio duró exactamente 60 segundos. Luego, en todos los continentes. La gente aplaudió, vitoreó, lloró. No, porque creían que el viaje sería fácil, pero porque lo habían demostrado. Algo más grande. Se habían ganado el derecho a intentarlo. En la cabaña de montaña. Elías King, ahora demasiado viejo para caminar sin ayuda, observé cómo se desarrollaba el cronograma de lanzamiento. En su pantalla. Ahora estaba solo. Los demás observadores se habían ido o habían pasado. Siguió así, pero la creencia permaneció. Él miró fijamente al techo. Más allá del bosque, a través de las nubes, hacia las estrellas, y susurró, vamos, solo. Un milagro más. El barco fue bautizado como Unity One, y fue más que un buque. Fue una declaración. Él, el capitán seleccionado, no era un soldado. No, un político, pero un profesor, Amara Day. Un ex refugiado de 54 años que enseñó literatura y astronomía para huérfanos en 5 zonas de guerra diferentes antes de ser nominada. Su misión no era la conquista, ni siquiera exploración. Fue simplemente esto, para mostrarle a las estrellas en que nos convertimos. A bordo de la voz de Olat, sonaron las alarmas. Suavemente. Unity 1. Lanzamiento inminente. Lanzamiento. Cuenta regresiva. Sorogoro. 10. Halloran no habló. Tampoco. Litran. Toda la tripulación se reunió en él. Cubierta principal, observando la pequeña plata. Los barcos se elevan a través de la capa superior de la Tierra. Atmósfera. Los propulsores se encienden con una luz tan desafiante como frágil. No había armas, ni escoltas, solo un barco que transportaba los sueños de un planeta que finalmente había aprendido a detenerse, desgarrándose el tiempo suficiente para construir algo juntos. El lanzamiento fue impecable. Unity 1 se elevó al espacio, plegado mediante gravedad rudimentaria. Pozos y comprometiendo su nuevo, todavía, unidad FTL inestable. Su curso, abierto. Los humanos tenían. Decidió no apuntar a ninguna estrella. En lugar de eso, lo enviaron a lo desconocido. Un gesto simbólico de confianza, un acto de rendición, de esperanza. Pasaron los días, entonces. Semanas. Unity 1 envió registros y videos. Transmisiones, poesía escrita por la escuela. Niños y leído en voz alta por la tripulación. Perro ladraba en el fondo de una. Alimentar, un violín tocaba en otro. Ellos no estaban tratando de impresionar. Estaban solo ser. Luego, en el día 37, unidad 1. Me encontré con algo extraño. Distorsión. Una sombra en el espacio, sin catalogar. Antinatural. Galoren sabía lo que era. Él. La voz de Olt había activado su voz pasiva. Velo perimetral. Una prueba final. Sería él. Los humanos entran en pánico,
¿Atacan y retroceden? Unidad 1. Mantuvo su posición. Luego una transmisión. Solo audio. Si estás ahí, no lo haces. Ya no tenemos que escondernos. Trajimos música. Y historias y preguntas y una promesa. No arruinar lo que encontremos. Se hizo el silencio. Entonces Unity 1 añadió. Tenemos miedo, pero nos presentamos. Eso debería contar para algo. Galoren sintió que se le rompía el corazón y reconstruir. En el mismo aliento, se volvió a su tripulación. Preparen la baliza. Él dijo, déjalos ver. Y por primera vez al principio de los tiempos, la Tierra vio lo que tenía. Nunca me atreví a esperar. Surgió una forma. De la oscuridad. Un elegante barco de geometría imposible. La luz baila a lo largo de curvas no limitadas por la física tal como la conocían los humanos. La voz de Oulit se reveló. Unidad 1. No se retiró. Su capitán sonrió. Luego le susurró a su tripulación. Sean amables. Están mirando. El primer contacto no fueron palabras. Fue un sonido. Haloren envió de vuelta la canción. Un niño humano había sido grabado hace décadas. La voz resonó en la plataforma del Unity 1. Espero que tengas música. Si no la tienes, te traeremos un poco, lloró Amarai. Gracias, susurró. Esperábamos. Vendrías. De vuelta en la tierra, los cielos se iluminaron una vez más. No con fuego, sino con confirmación. La noticia apareció en todas las pantallas. Cada radio, cada fibra del colectivo. Imaginación. No estaban solos. Ellos. Nunca había estado. Eliaskin murió 2 días después. Más tarde pacíficamente. Una pequeña sonrisa en su cara, su mano apoyada sobre una vieja radio. Eso nunca funcionó realmente. Excepto que tal vez lo hizo. La galaxia tomó aviso. Otras especies, algunas antiguas, algún secreto, volvió su mirada hacia el planeta una vez considerado inestable. Vieron un mundo que había elegido. Compasión sobre control, curiosidad sobre conquista, es decir, dominio sobre ellos. Observó cómo los humanos daban sus primeros pasos hacia las estrellas, no como conquistadores, sino como invitados. Se agregó un nuevo archivo al registro histórico galáctico. Especie, estatus humano, activo, participante, potencial cultural, nivel de amenaza impredecible, ninguno conocido. Recomendación, observar atentamente. Participar. Con suavidad. Aprende de ellos. No. Subestimar. Se están volviendo algo nuevo. De vuelta a bordo del Olt, la voz de Haloran registró su registro de observación final. Nos mandaron a observar. Terminamos. Aprendizaje. La humanidad ha desafiado todos los expectativa, no evitando la oscuridad. Pero al caminar por él, no lo hicieron. Evolucionar más allá del dolor. Aprendieron a vivir con él y seguir creando belleza. ¿Qué? Lo que los hace peligrosos no es su rabia. Es su amor, implacable. Amor irrazonable el uno por el otro. Por extraños, por lo desconocido. No son terminados, pero ya no están perdidos. La galaxia no tenía palabras para lo que vimos. Ahora sí. Los llamamos familia. Y. Tierra, desordenada, esperanzadora, rota, hermosa. La Tierra miró hacia arriba una vez más y sonrió. Atrás.